Desde que las imágenes de Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy, dentro de una prisión estadounidense comenzaron a circular, la opinión pública se ha estremecido. La mayoría de las personas lo conocía por su éxito en la música, su fama y su lujoso estilo de vida. Sin embargo, al verlo en una situación completamente opuesta, sumido en condiciones precarias e inhumanas, la realidad de lo que ocurre detrás de los muros de las prisiones ha captado la atención de millones. Diddy, quien alguna vez disfrutó de todos los lujos que el dinero puede comprar, ahora enfrenta una vida sin comodidades, atrapado en un entorno que parece diseñado para destruir la dignidad humana. Pero ¿cómo llegó aquí? Y sobre todo, ¿qué revelan estas imágenes sobre el sistema penitenciario estadounidense? Hoy, exploraremos los detalles de su encarcelamiento, cómo la filtración de estas imágenes nos da una visión poco común de la vida tras las rejas, y lo que significa para el futuro de la reforma penitenciaria. Esta historia no solo se trata de una figura pública en una situación desafortunada, sino de una profunda falla en la infraestructura carcelaria de uno de los países más desarrollados del mundo. Para entender cómo Diddy llegó a enfrentar la dura realidad de la prisión, es necesario retroceder en el tiempo y observar los eventos que lo llevaron a este punto. Durante años, él fue un referente de éxito y un símbolo de la cultura de entretenimiento y negocios. Su imperio abarcaba desde la música hasta la moda y el mundo empresarial, y su influencia era innegable. Sin embargo, detrás del glamour y la fama, existían oscuros rumores sobre la legalidad de algunos de sus negocios y sobre su participación en situaciones cuestionables. A lo largo de su carrera, Diddy estuvo involucrado en varios conflictos legales y disputas públicas, muchas de las cuales lograba sortear gracias a su influencia y poder. Sin embargo, ciertos eventos recientes lo pusieron en el punto de mira de las autoridades. En una investigación que comenzó como un seguimiento financiero de algunas de sus inversiones, los fiscales descubrieron una red de transacciones sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas. Estas revelaciones llevaron a una serie de allanamientos y pruebas que poco a poco comenzaron a desentrañar un entramado mucho más complejo. Las pruebas en su contra incluían desde evasión fiscal hasta posibles conexiones con personajes involucrados en actividades ilegales. La situación se tornó insostenible cuando, tras varios meses de investigación, los fiscales lograron armar un caso sólido que lo implicaba directamente en delitos graves. Aunque su equipo legal intentó negociar, las autoridades decidieron avanzar con la acusación formal, considerándola un ejemplo de la caída de un empresario que había abusado de su poder. El juicio fue ampliamente cubierto por los medios, y la figura pública de Diddy comenzó a verse cada vez más empañada. La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban irregularidades en sus negocios, además de testimonios de personas cercanas que describieron prácticas cuestionables dentro de su imperio. Para el público, este juicio fue la confirmación de muchos rumores que durante años circularon sobre él. La sentencia no se hizo esperar, y Diddy fue condenado a una larga pena en prisión, marcando así el fin de su carrera y de la imagen que había construido. Así, Diddy pasó de ser una figura intocable a un interno más, enfrentando una realidad que parecía incompatible con la vida que llevaba. La prisión no solo significaba la pérdida de su libertad, sino también de su reputación y su imperio. Su historia, que comenzó como una trayectoria de éxito y poder, se convirtió en una advertencia sobre los riesgos del exceso y de vivir al margen de la ley. Los primeros días de Diddy en prisión fueron un golpe devastador. Acostumbrado a una vida de comodidades y lujos, el cambio fue brutal. Desde el momento en que cruzó la entrada de la penitenciaría, la realidad lo golpeó con una intensidad que jamás había experimentado. Ya no era el icónico artista rodeado de su séquito, cámaras y admiradores. Ahora, Diddy era solo un número más en el sistema, una figura atrapada en un ambiente donde el tiempo parece congelarse y donde cada día trae nuevos desafíos que se sienten insuperables. En las primeras imágenes filtradas, se puede ver a Diddy en un estado de evidente desconcierto, con una mirada que revela una mezcla de tristeza, agotamiento y resignación. En esas fotos, el famoso productor musical se ve desaliñado, con el rostro apagado y marcado por el cansancio, como si el peso de esta nueva realidad lo estuviera aplastando. Las luces frías y deshumanizantes de los pasillos de la prisión reflejan el contraste entre su vida pasada y su presente,
Las condiciones físicas de la prisión son una de las primeras cosas que impactaron a Didi. Acostumbrado a amplias habitaciones y muebles de primera, ahora tenía que conformarse con un espacio mínimo, una celda diminuta, apenas lo suficientemente grande para moverse. En una de las imágenes puede verse el interior de la celda, un colchón delgado y viejo, cubierto por sábanas desgastadas, una pequeña ventana con barrotes y paredes agrietadas y manchadas. El espacio de Didi en la prisión era frío, duro y desprovisto de cualquier tipo de confort. Una celda que parecía diseñada para quebrantar la voluntad de cualquiera. Adaptarse a la rutina carcelaria fue otro gran desafío. Las primeras semanas consistieron en aprender las estrictas reglas y horarios que gobiernan la vida en prisión. Las autoridades penitenciarias son estrictas en su control del tiempo, estableciendo cada momento del día, la hora de levantarse, las comidas, el ejercicio y finalmente, la hora de encerrarse de nuevo en su celda. Todo está regulado y cronometrado, sin espacio para la improvisación o la libertad. Para alguien que ha vivido en un mundo sin restricciones, esta estructura rígida y opresiva era casi sofocante. Didi no solo tuvo que enfrentarse a la realidad de la prisión, sino también a la dinámica entre los internos. En el mundo de las prisiones, existen reglas no escritas, códigos de conducta que cada recluso debe conocer para sobrevivir. Aunque su fama le otorgaba un cierto estatus, también lo colocaba en una posición vulnerable. Ser una figura pública significaba que todos lo conocían, y esa visibilidad podía convertirse en un arma de doble filo. Algunos internos lo miraban con envidia, mientras que otros lo percibían como una oportunidad para ganar notoriedad. La adaptación de Didi a este entorno hostil no fue fácil, y las imágenes que se filtraron muestran a un hombre atrapado en la confusión de un sistema que no hace distinciones. El contraste entre su antigua vida y su nueva realidad fue tan marcado que, en cuestión de días, su aspecto comenzó a cambiar. Conforme los días en prisión se acumulaban, el impacto físico y emocional en Didi se hizo evidente. La vida en la cárcel no solo había trastocado su rutina, sino que estaba erosionando rápidamente su bienestar general. En las siguientes imágenes filtradas, su apariencia es sorprendentemente distinta. Sus rasgos, alguna vez llenos de energía y confianza, ahora mostraban signos claros de desgaste. Las ojeras profundas y el semblante pálido reflejan noches de insomnio, provocadas tanto por la incomodidad de su nueva cama, como por la constante tensión de estar en un lugar donde nunca se puede bajar la guardia. El deterioro físico de Didi fue acelerado por las condiciones insalubres de la prisión. El sistema de ventilación era casi inexistente, dejando el ambiente cargado, húmedo y con un olor a moho permanente. Estas condiciones afectan la salud de cualquier persona, pero para alguien como Didi, que estaba acostumbrado a vivir en ambientes controlados y de lujo, el impacto fue aún más profundo. Las duchas comunales, frías y sucias, junto con la falta de productos de higiene básicos, empeoraron su apariencia y afectaron su moral. La comida que se le servía también estaba lejos de lo que solía consumir. Las raciones eran mínimas, consistentes en alimentos de bajo valor nutricional que apenas satisfacían el hambre, y que rápidamente empezaron a afectar su complexión. El cambio en su comportamiento fue igualmente evidente. En las primeras semanas, Didi trató de mantener una actitud resiliente, una especie de orgullo que lo ayudaba a sostenerse. Sin embargo, el peso de la situación fue rompiendo lentamente esa fachada. Las cámaras de seguridad capturaron momentos en los que, al estar solo, se notaba completamente abatido. El aislamiento, la falta de comunicación con el mundo exterior y la incapacidad de ver a sus seres queridos comenzaron a pasarle factura. La prisión tiene la capacidad de destruir la fortaleza emocional de una persona, y en el caso de Didi, la soledad fue uno de los factores más desgarradores. Además, la salud mental de Didi comenzó a mostrar signos de deterioro. Las largas horas en su celda, sin actividades significativas, fueron generando una especie de desesperación. Los días y noches se volvían indistinguibles, y la monotonía se apoderaba de su mente. Las primeras semanas fueron un proceso de ajuste, pero el paso del tiempo hizo que cada día se sintiera más insoportable. La falta de privacidad, junto con la continua exposición a la violencia y agresividad de otros reclusos, convirtió cada día en una prueba de resistencia psicológica. En este contexto, las imágenes viralizadas muestran a un Didi que, poco a poco, parece irse apagando.
En una de ellas, se le ve mirando al suelo, con los hombros caídos y la mirada perdida, como si la realidad de su situación finalmente se hubiera asentado en su mente. La fama de Didi no solo lo hizo el centro de atención en los medios, sino también dentro de la prisión. Desde el primer momento, su presencia en la cárcel generó una reacción mixta entre los internos. Algunos lo veían como una figura de respeto, alguien que había alcanzado el éxito en el mundo exterior. Sin embargo, para muchos, Didi representaba una oportunidad para ganar notoriedad o demostrar poder. En este ambiente, la fama puede ser tan peligrosa como una sentencia, y Didi pronto se dio cuenta de que no estaba exento de la brutalidad del sistema penitenciario. Los conflictos comenzaron de manera sutil. Al principio, eran comentarios sarcásticos, miradas desafiantes o insinuaciones. Sin embargo, con el tiempo, estos pequeños roces evolucionaron hacia amenazas directas y enfrentamientos. Didi se encontraba en una posición compleja. No podía mostrarse débil, ya que eso lo haría aún más vulnerable, pero tampoco podía involucrarse en peleas que podrían poner en riesgo su vida. La violencia en prisión es un mecanismo de poder, y cualquier signo de debilidad puede ser explotado por otros reclusos. En una ocasión, según reportes, un grupo de internos intentó intimidarlo, lanzando indirectas y observándolo de manera amenazante durante las horas de recreación. Didi, consciente de que cualquier reacción podría empeorar la situación, intentaba mantener un perfil bajo, sin responder a las provocaciones. Sin embargo, la tensión crecía, y el ambiente se volvía cada vez más hostil. La vigilancia constante de los guardias no siempre es suficiente para evitar que las amenazas se materialicen, y Didi sabía que un enfrentamiento directo podía ocurrir en cualquier momento. Las noches se convirtieron en un momento de particular tensión. La falta de seguridad y la imposibilidad de estar protegido en su celda generaban una constante paranoia. Sabía que, en cualquier momento, alguien podría intentar aprovecharse de él, y eso lo mantenía en un estado de alerta permanente. Las imágenes filtradas muestran a un Didi que apenas duerme, manteniéndose despierto en su celda, mirando con desconfianza hacia el pasillo, consciente de que en ese mundo, la violencia puede surgir sin previo aviso. Los rumores sobre su vulnerabilidad comenzaron a circular entre los reclusos, y algunos lo veían como un blanco fácil, especialmente por el contraste entre su vida pasada y su situación actual. Incluso los pequeños objetos personales que se le permitían, como un libro o una manta, eran motivo de envidia o desprecio. En este contexto, cada día en prisión era una lucha por mantenerse seguro y evitar ser arrastrado a un enfrentamiento que podría terminar de forma trágica. Ante la presión constante y el clima de violencia latente, Didi entendió que la única forma de sobrevivir en la prisión sería adaptándose a su entorno, por más hostil que fuera. Poco a poco, comenzó a desarrollar ciertos mecanismos para evitar conflictos y aprender a moverse en un lugar donde cada decisión podía tener consecuencias graves. El primer paso fue intentar ganarse la neutralidad de algunos internos clave, figuras que, aunque no ofrecieran protección directa, al menos podían actuar como barreras ante potenciales conflictos. Uno de los métodos que utilizó fue aprender a evitar confrontaciones abiertas, limitándose a permanecer en silencio y observando las dinámicas de poder. Para alguien acostumbrado a ser el centro de atención, el cambio fue drástico. Sin embargo, Didi comprendió que mantener un perfil bajo era su única salida. No buscaba hacer amigos, pero sí establecer un entendimiento tácito con algunos de los líderes dentro de la prisión, intentando evitar problemas mediante el respeto y la discreción. A veces, solo un gesto de respeto o un saludo educado eran suficientes para evitar conflictos mayores. A medida que pasaban las semanas, Didi comenzó a crear una rutina que le ayudaba a sobrellevar el día a día en aquel entorno implacable. Se aferraba a cualquier actividad que le permitiera mantener su mente ocupada y alejada de la paranoia que lo rodeaba. La lectura se convirtió en su refugio. Aunque el acceso a libros era limitado, conseguía algún material de lectura a través de otros internos o mediante las donaciones de voluntarios que visitaban la prisión ocasionalmente. En esos momentos, se sumergía en las páginas, utilizando cada palabra como una forma de escapar mentalmente de la realidad opresiva de su celda. Además, Didi empezó a practicar ejercicios básicos en su celda, tratando de mantener su cuerpo en movimiento y despejar la mente. Esta rutina, aunque sencilla,
le daba un propósito y una estructura a sus días, permitiéndole enfocarse en algo más allá de la prisión. Los ejercicios físicos le ofrecían una válvula de escape, una manera de liberar la ansiedad acumulada y de sentir, aunque fuera por unos minutos, que tenía algo de control sobre su vida. Sin embargo, estos intentos de adaptación no siempre eran efectivos para superar los episodios de ansiedad y desesperación. Las noches seguían siendo un tormento, y en ocasiones se le veía caminando de un lado a otro en su celda, incapaz de conciliar el sueño. Sabía que debía seguir adelante, pero cada día era una prueba, y la monotonía y el aislamiento desgastaban su espíritu de manera implacable. A pesar de sus esfuerzos, el ambiente seguía siendo incontrolable. La prisión no era un lugar donde uno pudiera bajar la guardia, y aunque intentaba mantenerse apartado, Didi no podía escapar completamente de la amenaza constante que representaban otros internos. La adaptación era solo una estrategia temporal, una manera de sobrevivir, pero no podía evitar sentirse atrapado en una realidad que, con cada día que pasaba, se hacía más pesada y desesperante. A medida que el tiempo transcurría, la realidad de la prisión comenzó a erosionar no solo el cuerpo de Didi, sino también su mente. La reclusión, con sus muros impenetrables y sus constantes rutinas, empezó a afectarlo psicológicamente de manera profunda. Para alguien acostumbrado a la libertad, al lujo y al movimiento constante, el confinamiento absoluto era un tormento en sí mismo. Cada día se sentía más atrapado, más distante de la persona que solía ser. La falta de estímulos externos, la ausencia de compañía cercana y la rigidez de la vida en prisión le estaban pasando factura. Las imágenes capturadas en la cárcel muestran a un Didi inquieto, visiblemente ansioso, perdiendo poco a poco el control sobre sus pensamientos. En algunos momentos se le observa mirando fijamente a las paredes, sumido en pensamientos que lo alejan de la realidad, mientras que en otros parece divagar, murmurando para sí mismo. Estos son signos de un aislamiento que va más allá del físico. La mente comienza a cerrar puertas, a construir su propio encierro, y el agotamiento mental se hace evidente. La salud mental de Didi comenzó a deteriorarse en varias etapas. Al principio, intentó mantener la compostura, evitando mostrar signos de debilidad. Sin embargo, con el paso de las semanas, el peso de la situación era cada vez más difícil de soportar. El insomnio, provocado tanto por la ansiedad como por las incomodidades de la prisión, lo dejó en un estado de alerta constante. La falta de descanso, sumada a la constante tensión de su entorno, le impidió encontrar paz alguna. Eventualmente, los episodios de ansiedad se volvieron más intensos. Los reclusos en prisión suelen desarrollar diversos trastornos mentales debido al aislamiento y la falta de estimulación, y Didi no fue la excepción. Los días se convertían en una sucesión de pensamientos negativos, sin nada en el horizonte que pudiera dar una señal de esperanza o alivio. En sus momentos más oscuros, él mismo reconocía estar al borde de un colapso, sintiéndose completamente abrumado por la situación. La angustia de vivir en un entorno hostil y sin escapatoria comenzó a apoderarse de su estado de ánimo y de su visión del futuro. Para algunos internos, las visitas de psicólogos de la prisión son una oportunidad de liberar algo de la tensión acumulada. Sin embargo, en el caso de Didi, estas visitas eran mínimas y poco profundas. Los recursos para salud mental en el sistema penitenciario son escasos y limitados, y en ocasiones se les da prioridad a quienes presentan comportamientos extremos. Aunque intentaba adaptarse a la nueva realidad, era evidente que el encierro estaba minando su estabilidad psicológica, y el deterioro mental era cada vez más difícil de disimular. Además, la imagen pública de Didi fuera de la prisión estaba en constante deterioro. Los medios de comunicación no dejaban de informar sobre su situación, y las fotografías filtradas de su vida en prisión solo aumentaban el morbo y las especulaciones. Para muchos, Didi había pasado de ser un ícono de éxito a un símbolo de caída y escándalo. La opinión pública estaba dividida. Mientras algunos sentían empatía por las duras condiciones que enfrentaba, otros lo consideraban un castigo justo para alguien que, en sus ojos, había desafiado las normas sociales. Con el tiempo, algunos familiares y amigos comenzaron a distanciarse, incapaces de soportar el peso de la situación o temerosos de verse involucrados en el escándalo. Didi se encontraba cada vez más aislado,
perdiendo el apoyo de aquellos que alguna vez estuvieron a su lado. La prisión no solo estaba robándole su libertad, sino que también estaba destruyendo las relaciones y conexiones que alguna vez le dieron estabilidad. Cada llamada cancelada, cada carta que no llegaba, era un recordatorio más de que su vida anterior se estaba desmoronando irremediablemente. Este proceso de desvinculación del mundo exterior no hizo más que profundizar la sensación de abandono y desesperanza. Didi comenzó a sentirse como un extraño en su propia vida, un hombre desconectado de todo lo que alguna vez fue importante para él. Este aislamiento emocional, sumado al confinamiento físico, se convirtió en una carga psicológica casi insoportable, intensificando la percepción de que la prisión no solo era un castigo físico, sino también una condena emocional que lo separaba, lentamente, de todo lo que amaba. Las imágenes de Didi en prisión han revelado una realidad que muchos desconocen, obligándonos a reflexionar sobre la función y el propósito de las prisiones en nuestra sociedad. Más allá del caso individual, su situación plantea una cuestión de derechos humanos, dignidad y justicia. Aunque el futuro de Didi sigue siendo incierto, su historia ha iluminado una problemática mucho mayor, recordándonos que, detrás de cada reja y cada muro, existen personas que, aunque hayan cometido errores, merecen un trato humano. La viralización de estas imágenes ha logrado sacar a la luz un tema que durante mucho tiempo ha estado oculto. La pregunta que queda es si esta indignación colectiva se transformará en un cambio real en el sistema penitenciario.